Dado que f de x es igual a 2x menos x al cubo, se nos pide que busquemos el pendiente de la recta tangente en el punto negativo 2,4, y la ecuación de la línea tangente en el mismo punto. Para ello, primero encuentra la función derivada. Uso de la definición de límite de la derivada que se muestra a continuación y, a continuación, definir pendiente de la línea tangente en el punto negativo 2,4, necesitamos evaluar la función derivada en x es igual a menos 2, y luego, una vez que tengamos el pendiente de la recta tangente, podemos encontrar la ecuación de la línea tangente utilizando la pendiente, y el punto dado menos 2,4. Comencemos por establecer la definición de límite de la derivada. F' de x es igual al límite del cociente de diferencia a medida que se acerca a cero. El cociente de diferencia es f de la cantidad x más h menos f de x todos divididos por h. Para encontrar f de la cantidad x más h, sustituimos y reemplazamos x por x más h en la función dada, lo que nos da 2 veces la cantidad x más h menos el cubo de x más h. Menos f de x, lo que nos da menos cantidad 2x menos x al cubo. Necesitamos la expresión 2x menos x al cubo entre paréntesis para que estemos restando toda la función. Todo esto se divide por h a medida que se acerca a cero. Tenga en cuenta que en este formulario, no puede realizar una sustitución directa para determinar el límite porque si lo hicimos, tener división por cero. Así que ahora tenemos que ampliar y simplifique el numerador. Distribuyendo 2, nosotros tener 2x más 2h. Ahora necesito dividir en cubos la cantidad x más h. Hay un par de maneras de hacerlo. Sabemos que tenemos 3 factores de x más h. Para que pudiéramos multiplicar los dos primeros binomios, y obtener x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado, y luego multiplicar el último factor de x más h. Así que, si bien esto funcionará, repasemos cómo usar el triángulo de Pascal para crear cubos más rápidamente la cantidad x más h. Primero, si vamos a reducir al cubo la cantidad x más h. El primer mandato tiene 3 factores de x, el segundo término tendrá 2 factores de x y un factor de h. El tercer término tendrá un factor de x y 2 factores de h. El cuarto mandato tenemos 3 factores de h. Y ahora vamos a usar el triángulo de Pascal para determinar los coeficientes faltantes. Así que empezamos con un triángulo de unos. Para la siguiente fila, comienza con 1. Para el número del medio, sumamos 1 y 1, lo que nos da 2, y terminamos con 1. Lo haremos una vez más. Empieza con 1, 1 más 2 son 3, 2 más 1 son 3, y terminamos con 1. Comenzando con la fila 0, tenemos la fila 0, la fila 1, fila 2, fila 3. Estos son los coeficientes que faltan al calcular al cubo la cantidad x más h. Así que el cubo de la cantidad x más h es igual a 1x al cubo más 3xh al cuadrado, más 3xh al cuadrado más 1h al cubo, que sería el mismo resultado si lo multiplicamos aquí y luego simplificarlo. Estamos restando el cubo de la cantidad x más h, por lo que necesitamos restar la expresión entre paréntesis. Y luego todavía tenemos menos 2x. Y luego menos negativo x al cubo nos da más x al cubo. Por todas partes h. Y ahora eliminamos esto último conjunto de paréntesis y simplifique el numerador. Tenemos 2x más 2h menos x al cubo, menos 3xh al cuadrado. Menos 3xh al cuadrado menos h al cubo menos 2x y más x en cubos. Y, por supuesto, todavía por todas partes. Y ahora simplifiquemos. Observe que tenemos 2h menos 2x, es 0. Tenemos x negativo al cubo más x al cubo, eso es 0. Nos quedan 4 términos en el numerador. Observe que todos ellos contienen un factor de h. Por lo tanto, en el siguiente paso, factorizar h del numerador. Factorizando h del numerador, tenemos h veces la cantidad 2 menos 3x al cuadrado. Menos 3xh. Menos h al cuadrado en todo h. Observe que distribuimos h en el numerador. Tenemos 2h menos 2xh al cuadrado menos 3xh al cuadrado menos h al cubo. La razón por la que queríamos tener en cuenta es que ahora podemos simplificar un factor de h en el numerador y denominador. H dividido por h se simplifica a 1. Así que ahora nos queda f' de x es igual al límite de 2 menos 3x al cuadrado. Menos 3xh menos h al cuadrado. A medida que se acerca a cero. Ahora,
Cuando h se aproxima a 0, 3xh se aproxima y también lo hace al cuadrado. El límite es igual a 2 menos 3x al cuadrado. La función derivada f' de x es igual a 2 menos 3x al cuadrado. Podemos determinar el pendiente de la línea tangente en el punto negativo 2,4, determinando f' de menos 2, que es igual a 2 menos 3 veces el cuadrado de menos 2. Que es igual a 2 menos 3 por 4 y 2 menos 12 es menos 10. Así que ahora conocemos la pendiente de la línea tangente en el punto negativo 2,4 es m igual a menos 10. Ahora que conocemos el pendiente en la línea tangente podemos determinar la ecuación de la recta tangente de nuevo en el punto menos 2,4. Y podemos usar la forma de pendiente de punto o la forma de intersección de pendiente. Voy a seguir adelante. Y usar la forma de pendiente de punto, que es la forma I menos I1 es igual a m veces la cantidad x menos x1, donde sabemos que m es igual a menos 10. Y nuestro punto es menos 2,4, lo que significa que x1 es igual a menos 2 y 1 es igual a 4. Lo que nos da la ecuación, y menos 4 es igual a menos 10 veces la cantidad x menos menos 2. Simplificando tenemos y menos 4 es igual a menos 10 veces la cantidad x más 2. Podemos usar esto como la forma de pendiente de punto de la ecuación de la línea tangente, pero también resuelve esto para y escribe la ecuación en la forma de intersección de pendiente. Así que distribuimos menos 10 y luego agregamos 4 a ambos lados. La distribución de 10 negativos da us negativo 10x menos 20. Ahora añadimos 4 a ambos lados. Simplificando, tenemos y igual menos 10x menos 16. La ecuación de la línea tangente es y es igual a 10x menos 16 negativos. Y veamos esto gráficamente. Tenemos el gráfico del función cúbica en rojo. El punto negativo 2,4 es este punto azul. Acabamos de encontrar la ecuación de esta línea tangente azul donde la pendiente es negativa 10 y la intersección vertical o intersección en I, que no podemos ver, es 16 negativo. Espero que te haya resultado útil.